Identidad, cultura y el acontecer diario están en La Hora del Museo. Desde ahora, les invitamos a un encuentro cotidiano con nuestra historia. Aquí comienza La Hora del Museo, un programa del Museo Histórico Nacional y Radio USACH 94.5. Hola, ¿cómo están? Sean muy bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de La Hora del Museo, tu programa de entrevistas favorito, el programa del Museo Histórico Nacional que siempre te sorprende la señal de Radio USACH. Y les cuento que el día de hoy voy a conversar con el diplomático, politólogo y especialista en relaciones internacionales, Heraldo Muñoz, acerca de su libro, que lo tengo por acá. Se llama La sombra del dictador, una memoria política de la vida bajo el régimen de Augusto Pinochet. ¿Cómo estás, Heraldo? Un gusto tenerte acá en La Hora del Museo para conversar acerca de este interesante trabajo. Muchas gracias, Luis, y encantado de estar aquí en La Hora del Museo. Heraldo, bueno, quisiera que nos cuentes cómo surge esta nueva edición de La sombra del dictador, pues entiendo que la publicación original cubría solo hasta el primer periodo de la presidenta Bachelet. Entonces, pasó harta agua bajo el puente y cómo surge, ¿no?, esta publicación a 50 años del golpe. Bueno, justamente por eso, porque se cumple una fecha histórica y simbólica como el cincuentenario del golpe de Estado del 11 de septiembre del 73. Y este libro, que había tenido bastante éxito en el exterior, publicado el año 2009, llegaba solamente hasta el primer gobierno de la presidenta Bachelet. Entonces escribí un epílogo que cubre todo ese periodo hasta nuestros días y hago una evaluación de los 50 años. El libro originalmente fue publicado en inglés, ganó un premio de la Universidad de Duke y de la Oficina para América Latina en Washington, al mejor libro escrito sobre América Latina, y luego fue escogido entre los 100 mejores libros del año por el diario El Washington Post. Así que le fue bastante bien. Pero no había tenido la oportunidad de que la audiencia en Chile pudiera leerlo. De hecho, fue publicado en España, fue publicado, traducido al portugués y publicado en Brasil. Así que esta es una oportunidad de que las nuevas generaciones y las generaciones anteriores también puedan hacer una reflexión sobre lo que han significado estos 50 años, lo que significó el golpe de Estado, el mayor quiebre democrático en la historia del siglo XX de nuestro país y que marcó generaciones. Yo cuento ahí en el epílogo que fui a ver hace poquitos años atrás una retrospectiva de Patricio Guzmán de la batalla de Chile y una secuela, y me sorprendía. Esto fue, no sé, que había muchos jóvenes en el público. O sea, el 90% eran jóvenes, eran gente treintones, digamos, cuarentones que no habían ni siquiera experimentado por cierto, el golpe no, pero ni siquiera la dictadura. Eran personas que habían nacido en la transición. Claro. Entonces, me parece que esta es una historia que se ha trasladado, traspasado de generaciones, y yo creo que es el momento de hacer una reflexión de las lecciones aprendidas, mirando al futuro, de qué es lo que pasó, por qué sucedió el golpe de Estado, cuál fue la naturaleza de la dictadura. Claro. Y eso es lo que abordo en el libro. Claro, respecto a eso me gustaría que nos cuentes desde tu opinión, ¿no?, desde tu mirada, qué efectos tuvo el golpe de Estado en nuestro país a nivel geopolítico, tanto en la figura del general Pinochet como arquetipo del dictador, pero también algo que quizás se conoce menos, que tiene que ver con los efectos que tuvo la Unión Soviética, que se derrumbara el gobierno de Salvador Allende, ¿no? Entonces, me gustaría esa reflexión porque aparece en el libro y me parece muy interesante, como estas dos miradas, ¿no? Por una parte, cómo crece la figura de Pinochet, y por otra parte, cómo el fracaso de la UP también tiene un impacto en el eje soviético. Claro, hay varias aristas que tú has puesto sobre la mesa. En primer lugar, el golpe en Chile tuvo un impacto mundial, y luego la instalación de la dictadura de Pinochet de igual modo, en plena Guerra Fría, con la participación y la intervención de Estados Unidos, del gobierno de Nixon,
Eso significó una pugna en Estados Unidos entre el Ejecutivo y el Parlamento sobre política exterior, que antes no había sucedido. La situación de Chile es la que instala esa disputa sobre política exterior entre el Parlamento y comités de investigación en el Senado y el Ejecutivo. Segundo, se instala el movimiento de derechos humanos a nivel global, la solidaridad con Chile. Pasa a ser un tema tan importante que muchos políticos progresistas de hoy eran jóvenes que salían a marchar en solidaridad con Chile. Y luego la dictadura intentó refundar Chile económica y políticamente. Políticamente, bueno, instalando una dictadura total, brutal, la barbarie, pero también una transformación económica con el modelo de Chicago. Se cambia en la matriz productiva de nuestro país, el eje económico. Sin duda. Y por lo tanto, teniendo un impacto muy fuerte en el exterior y la derecha a nivel mundial, entonces decía, qué lástima la brutalidad del dictador, pero aquí había una revolución en Chile. Entonces, se instaló el tema de Chile a nivel global. Por eso que yo creo que este aniversario va a tener una importancia muy significativa. Pero voy a lo otro que tú decías. ¿A qué es lo que significa Chile en términos de la Unión Soviética y las estrategias? Yo cuento ahí lo que hice el día del golpe y cómo... Lo vamos a ver. Yo, militante del Partido Socialista, tratábamos de sobrevivir. Y nuestra reflexión era cómo vamos a enfrentar a esta dictadura. Entonces, la lección que sacamos los socialistas era, aquí hay que seguir la reflexión de Enrico Berlinguer, que era el presidente del Partido Comunista Italiano, del eurocomunismo, que decía, bueno, la lección de Chile es que hay que crear un gran bloque por los cambios, que hay que sumar fuerzas y que lo que hay que hacer es buscar cambios democráticos y la izquierda tiene que aliarse con el centro. Por lo tanto, la lección que nosotros sacamos, coincidíamos con eso, hay que buscar una alianza con la democracia cristiana, pese a que la democracia cristiana fue adversaria del presidente Salvador Allende. Una izquierda que tendiera más hacia el centro. Claro, para reconquistar la democracia. El gran bloque por los cambios que decía Berlinguer. El Partido Comunista de Chile, inspirado en la Unión Soviética de la época, el Partido Comunista de la Unión Soviética tiene un congreso, el 25º Congreso, donde se analiza Chile y los rusos llegan a la conclusión que una revolución tiene el derecho a defenderse. Y ahí el Partido Comunista cambia de estrategia y la elección que ellos sacan, a diferencia nuestra, es que hay que armarse y todas las formas de lucha. Exacto. Entonces, tú te das cuenta que esto tuvo un impacto a nivel mundial porque se discutía en Italia, se discutía en la entonces Unión Soviética, la situación de Chile, y eso terminó afectando las estrategias. Y ahí discrepamos del Partido Comunista que crea el Frente Patriótico Manuel Rodríguez y nosotros que buscamos a través de la movilización social derrotar al dictador. Exacto. Y con una campaña fuerte en el extranjero, ¿no? Consiguiendo apoyos para... Claro, y con la solidaridad internacional, bueno, entre otras cosas por el exilio. Heraldo, ¿en qué momento, desde tu perspectiva, Estados Unidos le quita el piso a la dictadura de Augusto Pinochet? Porque recordemos que el gobierno de Richard Nixon lo apoyó, ¿no? O sea, ellos no querían a Salvador Allende. Claro. Pero, desde tu lectura, ¿cuándo Estados Unidos le quita el piso a esta dictadura? Bueno, es una muy buena pregunta, porque la política de Estados Unidos no es necesariamente de una sola línea respecto a la dictadura. El régimen de Nixon apoya la intervención de la derecha y la ultraderecha para impedir, financia, entrega armas para grupos de ultraderecha y para una parte del ejército para impedir el acceso de Salvador Allende a la presidencia, y eso termina en el asesinato del comandante en jefe del ejército antes que asuma Allende. Estamos hablando de René Schneider, que era comandante en jefe de la época. Y luego financia la desestabilización del gobierno del presidente Allende. Y luego que se instala la dictadura, bueno, abraza a Pinochet, ¿no? Claro. Era lo que ellos querían. Pero esto es como, Estados Unidos aquí opera como un aprendiz de brujo, porque desata
desata fuerzas insospechadas, porque Pinochet estima que tiene un cheque en blanco de Estados Unidos y llega a perpetrar nada menos que un asesinato en las calles de la capital de Estados Unidos, en Washington, al asesinar a Orlando Letelier y a Ronnie Moffitt, una ciudadana norteamericana. Si no me equivoco, ese es el primer atentado terrorista extranjero en suelo estadounidense de la historia. Sí, claro. Por lo menos en el Estados Unidos continental, porque uno podría decir, bueno, el ataque a Pearl Harbor. No, pero claro, pero en Estados Unidos. Pero es el primer atentado terrorista. Claro. Entonces, ahí empieza a cambiar la política de Estados Unidos, porque Estados Unidos no puede aceptar que un régimen, aunque le tenga simpatía, nada menos que perpetre un atentado terrorista. En suelo estadounidense. Entonces, eso Estados Unidos no se lo perdona a Pinochet, y por eso que tiene que entregar a Townley, tiene que entregar a varios de los que participan en el atentado, y empieza a cambiar la política, incluso empieza a cambiar con Reagan. Exacto. Porque además empieza Estados Unidos a calcular que Pinochet va a ser un costo. Exacto. Heraldo, está súper interesante esta conversación. Tenemos que hacer nuestra primera pausa, eso sí. Sin embargo, estoy lleno de preguntas porque el libro del que estamos hablando el día de hoy es uno de los libros necesarios, ¿no? Durante esta conmemoración de los 50 años del golpe de Estado en nuestro país. Aquí hay información muy valiosa, la vamos a estar revisando a lo largo de esta entrevista, así que todos a quedarse sintonizando Radio USACH, porque en breve volveremos con más Hora del Museo. Y ya estamos de vuelta en tu programa de entrevistas favorito, La Hora del Museo, el programa del Museo Histórico Nacional que siempre nos sorprende la señal de Radio USACH. Y te cuento que el día de hoy estoy teniendo una animada conversación con Heraldo Muñoz acerca de este libro. Lo voy a recomendar, de verdad, es uno de los imperdibles de La Hora del Museo. Se llama La sombra del dictador, una memoria política de la vida bajo el régimen de Augusto Pinochet. ¿Y por qué lo recomiendo? Encuentro que tiene información valiosísima respecto, bueno, a la dictadura, a la figura de Pinochet, también a todo el proceso, ¿no? de transición, del golpe. Es una mirada bien integral, podríamos decir, ¿no? Respecto a los fenómenos que han marcado a nuestro país durante los últimos 50 años. Heraldo, otra cuestión que te quiero preguntar tiene que ver con una afirmación que se hace hasta el día de hoy, yo la escucho de tanto en tanto, y es que la dictadura de Pinochet sentó las bases para el crecimiento y la modernización del país. Hay quienes dicen, fue una dictadura horrible, hubo detenidos desaparecidos, hubo torturados, pero al mismo tiempo fue en esta época donde toda la modernidad y todo el crecimiento que experimenta nuestro país desde la transición en adelante se sienta en este momento. ¿Qué tan de acuerdo, qué tan desacuerdo estás tú con esta visión? Bueno, efectivamente la dictadura tuvo un plan refundacional desde siempre. Desde antes del derrocamiento de Salvador Allende habían preparado lo que se denominó el ladrillo. Exacto. Que fue un documento que prepararon unos Chicago Boys. Los Chicago Boys que venían estudiando en Estados Unidos desde los 60. Exactamente, muchos de ellos de la Católica, claro. y que estaban muy conectados con sectores de la Marina, particularmente la Armada. Entonces tenían un plan para después del derrocamiento y lo implementaron. Pinochet al comienzo se resistió, porque Pinochet venía de esta línea más estatista, nacionalista, y desconfiaba entonces de esta perspectiva refundacional, económica, neoliberal a ultranza. Y lo que pasa es que aquí, ¿quién se impone? Es el almirante Merino. Autoimpuesto como comandante en jefe de la Armada, que es realmente el responsable de dos golpes, del golpe militar del 11 de septiembre, porque Pinochet económico se resistía, porque como un buen oportunista trataba de ver todos los ángulos, porque el Pinochet de antes del 11 de septiembre era pragmático, obsecuente con la autoridad, con el propio presidente de la República, que lo había nominado, de hecho, comandante en jefe del ejército. Toá, ¿no? Claro, amigo de José Toá, amigo de Orlando Letelier.
del general Carlos Prats, que lo había precedido. Claro, exacto. Claro. Y después del 11, bueno, surge el Pinochet, rey del terror, con esta capacidad de utilizar el miedo y la represión en contra de la izquierda, en contra de los disidentes y, ojo, también en contra de cualquier adversario dentro de las Fuerzas Armadas. Entonces, el modelo económico, volviendo a eso, a ese tema, lo instala básicamente Merino, que es el responsable del golpe, y presiona a Pinochet para que se sume y luego instala el modelo económico. Y Pinochet, el realista Pinochet dice, bueno, si esto funciona, hay que seguir adelante. Y efectivamente cambia la economía. El modelo estatista, proteccionista, cambia. Que era el modelo que se había desarrollado con la Corfo, con los radicales, ¿no? Claro, modelo... y era el modelo que imperaba en muchos países. Porque después que cae el muro de Berlín, lo que tenemos es una economía global, claro, capitalista, con distintos matices, hay distintos modelos. Pero Pinochet, claro, instala este modelo que es visto como muy exitoso, porque efectivamente surgen nuevas empresas, el énfasis exportador, etc. Pero es un modelo para unos pocos, con enormes desigualdades, con una inflación heredada, digamos, de más del 30% cuando llega de nuevo la democracia, con una pobreza del orden del 40 y tantos % en el país. Entonces, el verdadero milagro se produce en democracia, cuando a través de la reforma tributaria, políticas públicas que apuntan a la equidad social, empieza a cambiar el país. Pero en ese sentido, Heraldo, me gustaría preguntarte, que es una pregunta a tu generación, que es una generación que me interesa mucho. ¿Ustedes consideran que mejoraron, que perfeccionaron el modelo que se había impuesto en dictadura? ¿Cuál es la lectura que se hace? Porque... No, lo cambiamos. Yo creo que lo cambiamos de manera significativa. Entonces, cuando se habla del modelo neoliberal, ese modelo neoliberal fue desapareciendo a través de las distintas reformas. Por cierto, ¿O se fue atenuando? No, fue cambiando en la dirección de un modelo que aspira, porque todavía no lo es, y por eso surgió el estallido social, que apunta a un estado de bienestar, pero que no lo ha logrado plenamente. Y yo digo, bueno, Alexis de Tocqueville escribía que las revoluciones generalmente suceden, o los estallidos, cuando hay avance, cuando hay progreso. Y las personas que aún no ven todos los frutos del progreso sienten que falta mucho y se han sentido oprimidas. Y viene este rencor, este enojo, porque las cosas no cambian con la velocidad que debiera ser, y surgen de repente nuevos obstáculos y nuevas desigualdades. De Tocqueville dice, las revoluciones generalmente no ocurren cuando hay pobreza, ocurren cuando hay cambio, cuando hay progreso. Entonces, ese progreso se visualiza como insuficiente, pero las cosas cambian. O sea, la pobreza del 40 y tantos % llega al 8,6 en nuestros días, antes de la pandemia. El coeficiente de Gini, que mide la desigualdad de ingreso, mejora, no todo lo que quisiéramos, pero mejora de manera muy sustancial. Los salarios reales mejoran de manera muy clara, pero siguen persistiendo desigualdades, y se van creando otras desigualdades además. Claro. Surge esta idea, ¿no? De a nivel regional nos convertimos en un país modelo, pero cuando nos comparamos con los países a los que aspiramos ser, siempre como que nos quedamos cortos, ¿no? Siento yo que incluso con España, con Portugal, que uno dice, bueno, son países más similares, siempre como que algo nos falta ese pasito para poder lograr el estado de bienestar. Nos falta, a mi juicio, nos falta un gran pacto social que incluya un pacto tributario, porque el nivel de impuestos, y los empresarios siempre alegan que son muchos los impuestos, pero si uno se compara con el promedio de la OCDE, que son los países, digamos, con los cuales debiéramos compararnos, estamos por debajo. Claro.
Entonces, necesitamos más aporte y por eso hoy día la discusión de la reforma tributaria, para partir con parar la evasión y la elusión de impuestos. Solo eso, fuera de impuestos verdes, impuestos a la riqueza y distintos otros impuestos que vayan permitiendo establecer las bases del Estado social y democrático de derecho. Entonces... Pero es interesante, nos estamos yendo sí, nos estamos yendo desde el... Pero es interesante la discusión cuando hay un porcentaje que ha ido creciendo que no cree en el Estado social de bienestar, ¿no? Que defienden el modelo tal como está y que hacen lo imposible porque las cosas se mantengan como son hoy, ¿no? Claro, pero si nos queremos parecer a Europa, tenemos que apuntar al Estado social y democrático de derecho o a las instituciones económicas de la justicia, como decía John Rawls, el filósofo. Entonces, creo que ese es el desafío. Ahora, pero volviendo atrás a lo que tú me preguntabas, claro, durante la dictadura, la instalación de este modelo crea admiración en la derecha internacional. Entonces, la señora Thatcher... Exacto, que es defensora de Augusto Pinochet. Claro, en el Reino Unido dice qué importante lo que ha hecho Pinochet, digamos. Entonces hay que... Y además nos apoyó en las Malvinas. Bueno, claro, y apoyó a Pinochet después que detenido en Londres también. Entonces, claro, se cambia el modelo. Hay una transformación económica en Chile, eso es innegable. Hay un mayor apetito por parte de la gente de emprender, eso es muy importante lo que sucede en Chile. Pero a cambio que el progreso y el crecimiento es para unos pocos. Y también crece el individualismo, ¿no? Ya dejamos de ser una sociedad con un proyecto colectivo. Heraldo, tengo que parar. Me están acá avisando por el micrófono que tenemos que parar. Sin embargo, nos quedan todavía 2 bloques para seguir conversando con mi invitado del día de hoy, Heraldo Muñoz, y su libro La sombra del dictador. Se quedan todos y todas en la sintonía de Radio USACH porque ya volvemos con más Hora del Museo. Ya estamos de regreso en la Hora del Museo, tu programa de entrevistas favorito, el programa del Museo Histórico Nacional que siempre suena fuerte en la señal de Radio USACH. Y te cuento que el día de hoy estoy conversando con Heraldo Muñoz acerca de su libro La sombra del dictador, una memoria política de la vida bajo el régimen de Augusto Pinochet. Esta es una reedición. Sí, así toda la regla es una reedición. Pero que salió recién Claro, salió del horno. Está recién salido del horno, tiene material adicional, porque el libro original cubría solo hasta el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, el primer gobierno. Claro. Y ahora hay un epílogo que amplía, ¿no? el espectro que cubre este libro. Quiero preguntarte ahora una idea que aparece en el libro que la subrayé, y es que Pinochet no era inteligente, pero sí era astuto. Uh-huh. ¿Por qué tienes esta opinión de Augusto Pinochet? Bueno, a ver, Pinochet no era un dictador de república bananera, digamos. Ya. Si bien era igualmente corrupto, como se probó con sus Riggs, cuentas claro, bajo identidades falsas en el Banco Riggs. Y robó, por lo tanto, el fisco, bueno, sobre $20 millones. Pero el punto es que no era el dictador tradicional, era bastante mediocre en términos de lo que fue su resultado en la escuela militar y su desempeño, pero era astuto, tenía una enorme capacidad política para utilizar el temor y el poder que fue acumulando con una fuerte decisión de hacerlo, incluso llegando a enfrentarse, recordemos, al comandante en jefe de la Fuerza Aérea, a quien metió preso. Gustavo Lee era el general Gustavo Lee, era el comandante en jefe de la Fuerza Aérea y era miembro de la Junta, y sin embargo virtualmente lo metió preso en un enfrentamiento que hubo y lo removió, ¿no? Entonces tenía una capacidad de poder
enorme y la mantuvo incluso después que es derrotado en el plebiscito, porque siguió como comandante en jefe del ejército. Exacto. Imaginémonos los primeros años de la transición. Pinochet como comandante en jefe del ejército, haciendo movimientos militares cada vez que había algún problema, por ejemplo, unos cheques de su hijo, por varios millones de dólares, u otras situaciones que hubo. Él utilizaba, ¿no? su poder. Claro, tenía una gran capacidad, una gran intuición política, pese a que era un tipo muy limitado intelectualmente, pero con una capacidad de poder enorme. Claro, es interesante ese análisis cuando uno revisa la carrera militar de Pinochet. Claro, y durante su carrera él siempre evitaba dar opiniones. Y una vez le preguntan, oiga, ¿por qué usted usa anteojos ahumados tanto? Y él dice, uso anteojos ahumados porque a través de los ojos se puede percibir lo que uno está pensando. Y yo miento mucho, entonces prefiero ocultar lo que estoy pensando para que mis ojos no revelen mis reacciones frente a determinadas situaciones. Claro. Entonces, el tipo es un... Eso es interesante. Quiero volver a algo que ya salió un poco en el tema respecto a Augusto Pinochet. Y es que él tenía una buena relación con Salvador Allende, con José Toá, con gente de la directiva de la UP, al punto de que cuando es el golpe de Estado, entiendo que Salvador Allende se preocupó por Pinochet. Sí, claro, eso aparece en el libro, ¿no? En el día del golpe... Allende le comenta a algunos de sus asesores. Yo hice muchas entrevistas a propósito para escribir este libro con muchos de los participantes. Hablé con Joan Garcés, claro. Hablé con gente que estuvo dentro de la moneda. Claro, hablé con el Negro Jorquera, un periodista que de hecho fue asesor mío en la Cancillería cuando yo fui subsecretario y que estuvo en la moneda. Entonces, Allende le comentó a alguno de ellos ¿qué estará pasando con el pobre Pinochet? Lo deben haber tomado detenido. Claro, porque él aparecía como un individuo leal y obsecuente a la autoridad. Como recordábamos, el propio Allende lo había nombrado comandante en jefe a sugerencia de Prats. Entonces, él ocultaba su visión y era un oportunista, en buenas cuentas. Y... De hecho, hay otra anécdota que cuento cuando hay un cambio de gabinete y llega un poco atrasado, ya están todos los asientos tomados y está parado Volodya Teitelbaum, senador del Partido Comunista, un destacado dirigente comunista, sí. Y se para al lado de él y ven la ceremonia y le comenta a Teitelbaum, mire, ¿sabe? Mi mujer siempre me da codazo cuando lo veo en la televisión a usted y dice, Augusto, ¿por qué no hablas como el señor Volodya Teitelbaum, que habla tan bien y expresa sus ideas? Entonces, después Volodya Teitelbaum dice, bueno, este tipo se las trae. Claro. Tenía esa capacidad, ¿no? Esa habilidad, que claro, no es la inteligencia como intelectual, pero sí una capacidad de leer escenarios, de saber con quién hablar. Claro, y de flotar. No hablar. Y de flotar, digamos, en distintas circunstancias. Pero cuando se vio, después del golpe, con la posibilidad de acumular poder, no tuvo ningún miramiento para hacerlo respecto al resto de los comandantes en jefe o respecto a quien fuese que se le opusiese, que se le instalase en el camino. Claro. ¿Y tú en qué estás? El 11 de septiembre me gustaría saber cómo es esto que te convertiste en el primer terrorista suicida involuntario de la historia. Ahí hay una historia con una dinamita que tú cuentas, bien impresionante. Cuéntanos, amanece 11 de septiembre, ¿en qué estás? ¿Qué pasa? Yo había ido a Valparaíso, yo era supervisor general de los almacenes del pueblo, que era una experiencia muy notable de organización en las poblaciones y los campamentos donde no había comercio establecido, y nosotros con los pobladores llegábamos a acuerdo sobre la base de Supermercado Montserrat, que estaba en el área social, ¿ya? Y le entregábamos canastas de alimentos básicos a los pobladores. Ellos tenían que arrendar un camión, venir a buscar las mercaderías, y nosotros le dábamos una instalación básica
de un pequeño almacén, una suerte de mediagua bien construida, con bombas de aceite, qué sé yo, una instalación básica, pero ellos tenían que venir a buscar la mercadería y luego traer el camión y pagarnos lo que habían vendido. ¿Ya? Y era una experiencia muy notable porque eso significaba que se tenían que organizar los pobladores y fue una experiencia muy significativa. Bueno, yo había ido a Valparaíso justamente a ver cómo estaba funcionando y volví tarde de Valparaíso. El 10. El día 10. Y estaba en el aire que habría un golpe. O sea, era un secreto a voces. Y yo era militante del Partido Socialista, todavía me siento un socialista. En ese tiempo, bueno, el partido nos había dicho, mire, hay que tratar de protegerse frente al golpe, y yo recibí instrucción paramilitar y aprendí a usar explosivos, y terminamos en el barrio, alguien se consiguió unos cartuchos de dinamita y yo era como el encargado porque el que conocía el asunto, y llevé esos cartuchos a la casa de un amigo que no tenía militancia en el barrio, en la estación central, porque él militaba en su fábrica, y las guardó y le di instrucciones que tenía que dar las vueltas dar las vueltas regularmente, porque si no la dinamita suda, es decir, sale la nitroglicerina y se torna altamente explosiva a cualquier movimiento. Y bueno, el día del golpe fui a buscarla y bueno, me confesó que no había dado vuelta a nada, y probablemente la puso en un armario y tenía tanto miedo que no la tocó. Y el paño que estaba envuelta la dinamita estaba absolutamente húmedo. Entonces dije, esto va a explotar en cualquier momento, pero me la tengo que llevar. Y me la puse al cinto, bajo la parca, y yo andaba con un revólver pequeño, de pequeño calibre, y me fui a una maestranza donde nos habíamos quedado de juntar con el resto de los compañeros socialistas de ese barrio, claro, ¿no? Para ver qué hacíamos. Y bueno, caminando vi que pasaban los camiones militares y podría, por cierto, haber estallado la dinamita o podrían haberme capturado claro, y no estaría contando lo que estoy contando ahora. Y bueno, el resto de la historia yo creo que tienen que leer el libro para saber lo que pasa después de que... Es una historia bien impresionante y también dice mucho, ¿no?, de cómo se habían preparado o no preparado. No, para nada de preparado. Claro, fue una... pero siempre se habla esto de que estaban los cordones industriales, que había una... Fue absolutamente amateur, no había absolutamente nada. La mejor demostración es que las Fuerzas Armadas tenían controlado el país, no había resistencia de menos de 24 horas. Heraldo, tenemos que parar, pero nos queda el último bloque para seguir conversando acerca de este libro que les voy a recomendar, La sombra del dictador, una memoria política de la vida bajo el régimen de Augusto Pinochet. Quédense todos en sintonía de Radio Usach, porque luego de esta pausa volveremos con más entrevistas. Ya estamos de regreso, último bloque de La Hora del Museo, tu programa de entrevistas favorito, el programa del Museo Histórico Nacional que siempre nos sorprende en la señal de Radio Usach. Y te cuento que el día de hoy estoy junto a Heraldo Muñoz conversando acerca de su libro La sombra del dictador, uno de los imperdibles de La Hora del Museo. De verdad que el libro está buenísimo, entrega información muy importante, ¿no?, para comprender, para tener una mirada integral, podría decir, una mirada multifactorial del golpe de Estado, de la dictadura, del proceso de transición. De verdad, está bueno. Este libro lo publica Debate. No nos salgamos del 11 de septiembre porque tú das información que es muy interesante y que yo no desconocía. Por ejemplo, algo que me gustaría que nos cuentes es esta idea que tuvieron en algún momento, que tuvo Salvador Allende, de reunirse con los generales golpistas en La Moneda. Porque había un tira de afloja. Allende dice, no voy a renunciar. Los militares lo único que quieren es que Allende salga de La Moneda ese día, que se rinda. Entonces, cuéntanos un poco cómo fue esta situación y estas intentonas de reunirse, de no reunirse,
Pinochet hablando por teléfono que a todos los sacan en avión con lo que tienen, que el avión se cae. Sí, claro. Bueno, eso fue el inicio de la barbarie de la dictadura. Pero lo que Allende dejó en claro en esas conversaciones telefónicas fue que él no se iba a rendir, porque lo que le ofrecían era salir al exilio. Entonces, reuniones no hubo, pero sí conversaciones. Incluso él manda un emisario al Ministerio de Defensa para ese propósito. Que estaba al frente, digamos. Sí, claro, exactamente. Y, sin embargo, no hay ninguna acogida, y lo que Pinochet piensa y el resto de los comandantes en jefe es que Allende está tratando de ganar tiempo. Que Allende es poco confiable, ¿no? Siempre dice, claro, o sea, que tenía está dilatándolo todo. Claro, ¿no? que tenía una gran muñeca política y que iba a confundir las cosas. Y además Allende le había dicho a Pinochet que él pretendía ese día hacer un plebiscito, se lo había dicho varios días antes, claro. Un plebiscito para preguntarle a la ciudadanía si estaba de acuerdo con el proceso en marcha, y si es que no, bueno, él estaba disponible a renunciar. Entonces, aceleraron los planes del golpe justamente por eso, y por eso Merino manda a emisarios a presionar a Pinochet para que se una al golpe. Y bueno, esas conversaciones telefónicas no llegan absolutamente a nada, ni siquiera cuando salen algunas de las mujeres de La Moneda, incluyendo a Isabel Allende, su hija, no hay ninguna protección para ellas. Claro. Así que... Claro, en algún momento se negoció que las fueran a buscar en un Sí, auto. nunca llegó la protección, nunca llegó el vehículo, claro. Y tuvieron que salir y meterse a un diario... Un diario de la democracia cristiana. De la democracia cristiana, que quedaba ahí a media cuadra, menos de media cuadra. Claro. Entonces, fueron conversaciones básicamente donde los golpistas exigían la rendición y Allende decía no me voy a rendir, y por cierto no voy a salir al exilio. Y al final, frente al ataque con misiles de la Fuerza Aérea, cosa insólita. Exacto, quiero detenerme en ese punto, qué bueno que lo tocas, porque en el libro queda súper claro que los militares ya tenían súper controlada la zona, estaba completamente rodeada La Moneda, habían enfrentamientos de balas, de metralleta. Uh-huh. Pero ¿por qué se decide bombardear La Moneda con aviones? Bueno, es una de las... Ahí Gustavo Lee entiendo que estaba súper... Sí, claro, porque Lee quería tener una participación. Lee quería decir, yo los aviones los controlo y yo voy a demostrar mi fuerza. Y la frustración es enorme porque los aviones vienen de Puerto Montt y necesitaban reabastecerse. Además, habían ido a bombardear las torres de las radios. Ese era el plan original, ¿no? Que bombardearan las radios partidarias del gobierno de López. Claro, y echaron abajo las antenas y bueno, necesitaban reabastecerse de combustible, y eso enojó mucho a Pinochet y enojó más aún a Lee, porque Lee aparecía como ineficiente frente al ataque. Y bueno, él decía entonces, vamos a tirarle misiles a La Moneda, nada menos. O sea, es algo insólito que haya ocurrido, digamos. Y el libro tiene esta foto impresionante, digamos, de cuando estallan los misiles de los Hawker Hunters. Claro. Y bueno, y en esas circunstancias Allende decide, no vamos a perder más vidas, y les ordena a la gente que está ahí la rendición. Y él decide, sin embargo, bueno, a mí no me van a capturar y yo no voy a salir al exilio. Claro. Y asume esta condición histórica, digamos, de su coraje, su valentía, que lo pone en las páginas de la historia de nuestro país. Claro. Nos queda poco tiempo, sin embargo, antes de que concluya esta entrevista, me gustaría preguntarte, a grosso modo, ¿no?, por las estrategias de resistencia que... También ahí entiendo que el PC y el PS toman dos caminos distintos. Entiendo que Altamirano dice no tiene sentido pelear esta batalla, mejor tenemos que hacer un repliegue. ¿Qué pasa, no, después del golpe? Ahí hay distintas situaciones. Yo creo que el exilio significa que muchos líderes del Partido Socialista ven la realidad de los
de los denominados socialismos reales, ¿ah? De las limitaciones a la libertad y a la democracia, a los derechos humanos, y eso crea una reacción muy adversa. Y de todas maneras hay un proceso en la izquierda por el eurocomunismo de reflexión, y yo creo que eso va afectando a una parte importante de la dirigencia socialista que opta por un proceso de autocrítica y de renovación. Claro. Y eso conduce entonces aquí a la dictadura. La única manera de combatirles es a través de la movilización social y no de las armas, claro, porque eso sería suicidio. Como decía antes, la elección de Berlinguer versus la elección del Partido Comunista de la Unión Soviética, de todas las formas de lucha, en definitiva. Yo recuerdo, hay una anécdota que narro en el libro, dos anécdotas. Una cuando decidimos que, bueno, la movilización social nos está derrotando al dictador y vamos a tener que ver si podemos promover elecciones libres o eventualmente participar en el plebiscito, cosa que nosotros nos resistíamos. Pero la evidencia apuntaba que quizás teníamos que ver la posibilidad de derrotar a Pinochet con un lápiz. Y fuimos un grupo a Renca, yo me acuerdo, a tratar de estimular a la ciudadanía, a la población, a que se inscribiera en los registros electorales, que era el primer paso. Y había un grupo que nos gritaba: inscripción igual traición, inscripción igual traición. Y salió un dirigente, un viejo dirigente comunista, para decir: no, aquí los compañeros tienen la razón, hay que inscribirse para derrotar al dictador. Y luego otra historia, que tuvimos una reunión en mi casa con la dirección clandestina del Partido Comunista, estaban todos disfrazados, ¿eh? Y hay una situación muy especial, porque nos sentamos a la mesa a comer. Estaba Ricardo Lagos, estaba Ricardo Núñez, estaba yo, y por el otro lado estaba Manuel Cantero, y estaba Jorge Insunza, que había sido un destacado parlamentario del Partido Comunista y tuvo una presencia muy significativa del Partido Comunista. Y estaban disfrazados. Y de repente Ricardo Lagos le dice: ¿tú eres Manuel Cantero? Y Manuel Cantero dice: no, no soy. Y se crea unos segundos de una incomodidad enorme, porque era obvio que era, pero andaba disfrazado. Entonces, bueno, seguimos conversando como si nada, ¿eh? Y después yo le pregunté a Lagos: oye, ¿por qué le dijiste? Mira, no sé, me salió preguntarle, ¿eh? Pero bueno, pero lo anecdótico no fue eso, pero esa fue una conversación para que el Partido Comunista nos apoyara, y ahí llegamos a la conclusión. El Partido Comunista dice: ok, nos inscribimos en los registros electorales, pero para elecciones libres. Y nosotros ya en ese momento decíamos inscribirse para participar en el plebiscito. Claro. Entonces, ahí hubo un tira y afloja que fue bien significativo, pero al final, bueno, la mayoría nacional fuimos creando, y esa es la gran lección: cómo uno hace un proceso de cambios profundos, solo con mayorías sociales y mayorías políticas. No hay otra alternativa. Tú no puedes hacer una revolución. Esa es la autocrítica que yo hago durante el proceso de la Unidad Popular, con una minoría en el Parlamento, con una minoría social. O sea, tú tienes que tratar de ampliar el abanico para que las fuerzas sociales y políticas puedan estar detrás del proceso de cambios. Y eso es lo que hicimos bien en el combate a la dictadura, porque así se ganó con el no, claro, contra la dictadura, y conformamos una coalición que fue muy exitosa pese a todas las críticas de los 30 años. Claro. Heraldo, lamentablemente hemos llegado al final de esta hora del museo. Te quiero agradecer que hayas querido conversar con nosotros, felicitarte por el libro, de verdad. Siento que es una visión muy valiosa del proceso que hemos vivido, ¿no?, en estos 50 años post-golpe. Si te quieres despedir brevemente, te cedo estos segundos. Bueno, muchas gracias por la invitación, Luis, y gracias por esta hora del museo para dar a conocer este libro que entrelaza mis memorias personales con una narrativa de los 50 años, que creo que puede ser de utilidad para las nuevas generaciones, pero también para los que somos de esa generación, y nos marcó ese proceso. Yo soy veterano del 73, de alguna manera, porque mi vida cambió, habría sido quizás distinta si no hubiera ocurrido el golpe,
Pero bueno, abordamos el desafío que teníamos. Se acabó esta idea de que Chile era muy especial, la idea del singularismo chileno, de que estas cosas no podían ocurrir en Chile. Ocurren. Y ocurrieron, Claro. y por eso que tenemos que ser muy humildes para mirar nuestro pasado y mirar de repente el vecindario también. Así que muchas Exacto. gracias por la invitación. Ya pues, no me queda más tiempo, solo despedirme. Les envío un gran beso y un gran abrazo a todos y todas. Yo soy Luis Cruz, el conductor de La Hora del Museo, y chao, chao, chao. Esto fue La Hora del Museo, un encuentro cotidiano con nuestra historia. Un programa del Museo Histórico Nacional y Radio USACH 94.5.